la referencia y explicación, vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero licenciado Jorge Carvajal Smith. Adelante, licenciado. Buenos días a todos. Estamos aquí presentes en este importante día para todos los jubilados, para todos los trabajadores de la República Mexicana, no nada más de la nueva Central de Trabajadores y del Sindicato Mexicano de Electricistas y otras organizaciones sindicales. Este día es trascendental históricamente por el tema que va a discutir la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de la reforma a la ley del Seguro Social, mediante la cual se modifican una serie de artículos de esta ley a efecto de dejar de pagar las pensiones por vejez en salarios mínimos, y lo que quieren ahora es pagarla en unidades de medida administrativa. Ese es el planteamiento que se discute hoy y que no estamos de acuerdo nosotros los trabajadores, por eso interpusimos este juicio de amparo. Este juicio de amparo en el que precisamente el tema a resolver es la constitucionalidad de la reforma, porque esta reforma violenta el artículo 123 constitucional. Ya lo habíamos comentado, un artículo relevante que tenemos que tomar en cuenta, que la primera constitución en todo el mundo que elevó a derecho constitucional, elevó en la Constitución los derechos laborales, fue la Constitución de 1917 en México. Somos pioneros como país en la protección de los derechos de todos y cada uno de los trabajadores, pero hoy estamos con una cometida para violentar los derechos de los trabajadores, circunstancia que jurídico de la nueva Central de Trabajadores y del Sindicato Mexicano de Electricistas tuvo a bien combatir a través de un juicio de amparo. El fondo del juicio lo tenemos que determinar, no solamente es el tema de los UMAS, que la unidad de medida administrativa, que tiene un valor de menos del 50% sobre el salario mínimo actualmente, que es una cuestión que tenemos que tomar en consideración. Las UMAS, el único beneficio que pudieran tener, entre comillas, pero que además no es un beneficio, sino es la protección de los dineros de los grandes capitales extranjeros, porque nuestras aportaciones de cuotas obreros sindicales en el Seguro Social y sobre todo en la rama de vejez, acuerden que se van a las AFORES. Estas organizaciones internacionales, estos bancos que de alguna manera han tomado las pólizas de los trabajadores, perdiéndose el sistema solidario de seguridad social que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y además la Ley del Seguro Social. En este orden de ideas, el tema principal, como les comento, es el UMA, que pretende el gobierno federal que las pensiones sean pagadas en UMAS y se irán incrementando en términos de la medida de los precios, ¿verdad? Las unidades de los precios, pero que da el INEGI. El problema de estas circunstancias es que el salario mínimo ahorita se está incrementando. Sabemos que hay una política internacional en subir el salario mínimo, además de que hay presiones sobre México para incrementar el salario mínimo
en términos del tratado del TLQ, porque se establece que los salarios mínimos en términos de los salarios de Canadá y Estados Unidos son muy bajos. Esto se conoce en comercio internacional como subvención. ¿Qué quiere decir? Que con salarios bajos se están produciendo mercancías de bajo costo para poderse beneficiar en el mercado, y se da una violación o una distorsión al comercio. Por eso es que el TLQ de alguna manera está presionando este tema, y nosotros en su momento también agotaremos los recursos si es necesario irnos al TLQ. En base a esta circunstancia, ¿qué otro tema tan relevante está planteando esto? No solamente disminuye las pensiones, sino además, como se prevé que las aportaciones que puedan hacer los trabajadores no sean suficientes para que los jubilados en edad de adquirir la pensión después de su vida laboral, el fondo no va a ser suficiente para otorgar pensiones. La tendencia internacional, la OIT, se ha pronunciado que las pensiones deben de ser sobre el 80% del último salario de los trabajadores. Eso debe ser el mínimo que puede ser una pensión, que lo ideal sería que fuera del mismo nivel del último salario. Con estas propuestas que se están planteando ahorita, automáticamente estaríamos perdiendo un 50% del salario, pero además a través de que se va a ir incrementando los UMAS mínimo, el salario va a ir disminuyendo la pensión, perdiendo poder adquisitivo cada vez. Ese es uno de los temas muy importantes que se van a manejar. Acuérdense, los UMAS serían con el índice nacional de precios, que todos sabemos que ese índice nacional de precios también está manipulado, porque ¿quién de ustedes que va ahorita a hacer su mercado básico ve cuánto han aumentado los bienes y servicios en términos del pretexto de la guerra de Ucrania? Y entonces se han incrementado los costos de todas las mercancías, no precisamente en el índice nacional de precios, están incrementándose con mucho porcentaje mayor. Entonces, tenemos que analizar ese tema. La palabra a nuestra compañera Cecilia Juárez Coello, secretaria del Exterior del INSTABI. Adelante. Astimbi, perdón. Gracias, buenos días a todos. Espero que sigan siendo buenos después de la resolución de esta Suprema Corte. Sabemos que esta ofensiva contra los trabajadores no es nueva. En México estamos recibiendo información de que los trabajadores de todo el mundo están siendo atacados en sus derechos más básicos. Sabemos que este asunto de las AFORES empezó en Sudamérica y ahora los trabajadores hermanos sudamericanos ya no tienen un ahorro en el cual confiar para su vejez. Sabemos que en Europa se ha estado combatiendo el derecho de los trabajadores a una jubilación digna, aumentando la edad de jubilación. Finalmente, como trabajadores debemos permanecer unidos, porque evidentemente a estos señores que ganan sueldos estratosféricos no les importa si nosotros el día de hoy tenemos para comer mucho menos y mañana tenemos para sostener a nuestras familias, a nosotros mismos. Estamos aquí en exigencia de que esta Suprema Corte respete nuestros derechos básicos, de que esta Suprema Corte por lo menos respete toda una vida de trabajo y todo el ahorro que al que podemos acceder, que no es mucho. Estamos unidos como trabajadores, estamos aquí en apoyo a la CONTUPAM, a los compañeros del ESME y a los compañeros jubilados de toda la República Mexicana. Hasta la victoria, compañeros. Unidos, jamás
jamás serán vencidos. Bien, camaradas, vamos a continuar este meeting. Vamos a dar uso de la palabra a nuestra compañera María de la Luz Vázquez Flores del colectivo FUBIMS del estado de Morelos. Adelante, camarada. Muy buenas tardes, creo yo a todos los compañeros que estamos presentes a las afueras de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi nombre, como lo dijeron hace un momento, soy María de la Luz Vázquez Flores, orgullosamente jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el favorecimiento que me tiene aquí por invitaciones de mis compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que no puedo olvidar aquella afrenta quitándoles sus trabajos, compañeros pendientes de jubilarse, porque tengo conocidos y familiares que a punto de jubilarse sufrieron enfermedades con esa embestida en 2008, en el gobierno de Felipe Calderón. Algo que la nación mexicana desconoce. Por eso hemos aquí, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy, la oportunidad que quiero aprovechar es decirle a estos magistrados que la jurisprudencia 185/2008 aplicada por Felipe Calderón fue cruel y sigue siendo cruel, compañeros, porque hasta hoy seguimos luchando porque nos devuelvan el carácter de nuestra subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez. Muchos de nuestros compañeros que hoy están jubilados y, como lo decía el licenciado, en una etapa de vejez, en una etapa en la cual más necesitamos de los recursos de nuestros ahorros, muchos de nuestros compañeros están enfermos, compañeros, están enfermos, y hoy por hoy, desafortunadamente, una desgraciada pandemia, una alza en los precios que los empresarios no se tocan el corazón para ver a una nación con necesidad, porque los trabajadores somos los que sostenemos a los países, somos los que somos productivos y somos los más olvidados, somos los que más daño nos hacen reformas a la ley del Seguro Social, jurisprudencias injustas que los magistrados de la Suprema Corte tampoco se tocan el corazón. Yo me pregunto, ¿mi sueldo será el de algún trabajador de la Suprema Corte de Justicia? ¿Saben? Desde mi primer inicio de 08 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, comencé a solicitar vale de víveres. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que mi sueldo no era completo. Claro, los empresarios se atreven a decir, señora, señorita, trabajadora, chíngale, trabájale. Y yo digo, qué poca madre. Yo hoy tengo 63 años y les comentaba, a mi inicio comencé a endeudarme. Es la fecha que soy jubilada y sigo debiendo dinero. Que si prestamitos aquí, que si prestamitos allá. Porque me considero una persona normal de trabajo, que pensé yo que al momento de mi jubilación estaría yo disfrutando de la pensión que hoy digo a esta Suprema Corte de Justicia. Señores magistrados, somos miles de trabajadores que con su mendiga jurisprudencia 185/2008 que la segunda sala aprobó y que no fue por mayoría, hoy perjudica a miles de trabajadores
que vienen con bastón, con sillas de ruedas, y que muchos se quedaron en sus casas porque no pueden venir, ya no pueden caminar, y que ese dinero ahorrado, el argumento que dicen que es para otras jubilaciones, cuando los trabajadores del Seguro Social aportamos para un sistema privado y aportábamos para este ahorro que hoy deberían de entregarnos. Compañeros, aquella gente que piensa que los trabajadores del Seguro Social tenemos moldazazos, no se dejen engañar, no lo permitamos, porque ¿saben qué? En su mayoría, y aún así, un médico gana menos, que se parte la vida, que deja su vida en los quirófanos, en las urgencias. Ahora que fue la pandemia, muchos de mis compañeros fallecieron estando en la activa, enfermeras, personal de intendencia. Fue mucha la gente que cayó, inclusive jubilados. Hay mucho por decir, que acaba de cumplir 80 años de vida el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hemos atendido millones y millones de derechohabientes. Quizá no todo ha sido favorable, pero ¿saben qué? Creemos que nos merecemos, señores magistrados, que nos regresen cesantía en edad avanzada y vejez. Muchas gracias y apoyamos al ESME y a todos los pensionados de México. Gracias, compañeros. Seguro Social, Patrimonio Nacional. Seguro Social, Patrimonio Nacional. Jubilado, consciente, no se rinde ni se vende. Jubilado, consciente, no se rinde ni se vende. Jubilado, consciente, ni se rinde ni se vende. Bien, camaradas, hemos recibido un saludo, un apoyo muy especial desde Barcelona, España. Dice así: la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, el próximo día 25 de enero, van a resolver el futuro de millones de trabajadores mexicanos. Como Organización Mundial de Pensionistas, con más de 80 millones de afiliados en casi 100 países de los 5 continentes, y como única organización mundial que defiende los derechos de las personas en su última etapa de vida. Reconocidas así por la Organización Internacional de Trabajo con sede en Ginebra. Demandamos a los ministros de la segunda sala resuelvan con justicia, haciendo valer la Constitución, respetando los derechos adquiridos y humanos que permitan a los trabajadores mexicanos acceder a una pensión digna. Esperamos tener prontas noticias positivas al respecto. Gobierne con quien gobierne, las pensiones se defienden en todo el mundo. Un saludo cordial, clasista internacionalista, Kim Box, secretario general de la Unión Internacional de Sindicatos y Pensionistas y Jubilados de la Federación Sindical Mundial. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Bien, camaradas, vamos a continuar este mitin. Vamos a dar uso de la palabra a nuestro compañero secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Público de la Ciudad de México, mi compañero Hugo Bautista. Adelante. Primeramente agradecer el interés que se tiene de todos los trabajadores del pueblo de México. Un gran interés, toda vez que estamos justamente en las instalaciones donde debería de aplicarse estrictamente la Suprema Carta Magna, la Constitución Política de los Estados mexicanos. Y ese es el tema que estamos aquí. Ya lo dijo el abogado, no puede haber algo regresivo a un sistema de ahorro que durante muchos años, desde a finales del siglo XIX, demandaron tener salud en el trabajo. Los primeros trabajadores organizados lucharon porque hubiera un sector salud. Años después
lo acaba de decir la compañera. En 1943, después de todas las demandas de la clase obrera, trabajadora, las del campo, decidieron crear el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero todavía transcurrieron 10 años para crear el interés de un ahorro, porque ya veían el cansancio y las muertes que habían existido antes de la revolución y después, y se necesitaba un ahorro de todos los trabajadores, de todas las trabajadoras, y es como crean un sistema del ahorro, compañeros. Pero se creó también la Comisión de los Salarios Mínimos para que fuera el ahorro conforme a salarios mínimos. Porque hoy quieren hacer una cuestión regresiva a menos del 45% de nuestro ahorro. ¿Eso es válido? ¡No! Por eso decía, estamos aquí donde se debe de aplicar el artículo 14 constitucional. Vamos a continuar con este mitin. Vamos a dar uso de la palabra a nuestro compañero, a nuestro camarada Jorge Herrera Irieta, consecretario de Jubilados del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas y presidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Aquí se ve la fuerza del SD. Aquí se ve la fuerza del SD. Compañeras y compañeros, buenos días. Primero que nada reconocemos su presencia el día de hoy. Como ya han escuchado, están presentes compañeros del Estado de Morelos, de Jubins, adheridos a la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Bienvenidos compañeros de Morelos. ¡Colectiva Morelos! ¡Se siente Colectiva Morelos presente! Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, con su comisión de trabajo, compañero Pepe de la Cruz. ¡Bravo! Compañeros de diversas divisiones, nuestro compañero Morza, saluditos Morza, los compañeros de Juandó que se han desplazado desde su división para estar aquí. Compañero Arturo Vázquez, subsecretario general de Lechería, comisión de trabajo, compañeros de Toluca, comisiones de trabajo de la digna resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Comentarles que desde el pasado día 13 que fuimos notificados por el licenciado Jorge Carvajal de que estaba agendado para el día de hoy, 25 de enero, la discusión del amparo que promovimos el 8 de marzo del 2021, nos dimos a la tarea de informar a nuestras bases, tanto a lo interno del sindicato como a los diferentes comités estatales de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Quiero informarles, comunicarles que hubo una respuesta favorable en términos de una campaña de firmas que emprendimos para sensibilizar a los ministros de la Corte, fundamentalmente los de la segunda sala, que son los que ya deben de estar discutiendo nuestro amparo. Hicimos esta campaña de firma que incluso tuvo una repercusión internacional. También recibimos a través de nuestra organización internacional, de la UIS, que ya leímos el mensaje que nos manda el compañero Kim Paul, secretario general, recibimos cientos de correos electrónicos que se les envió a estos 5 magistrados de la segunda sala. De tal manera que hemos hecho lo que a nuestro alcance está. Nuestra Comité Estatal en Mérida, Yucatán, el compañero Pedro Quijano Uc, realizó el pasado lunes una conferencia de prensa. El compañero Carlos Sepúlveda en Guadalajara, Jalisco, igualmente. El día de ayer el compañero Arturo Figueroa en Hermosillo, Sonora, y el compañero Gregorio Paredes, compañero jubilado del SME
que forma parte de nuestra dirección nacional, ayer estuvo en un programa de televisión en Tula, Hidalgo. El objetivo, la tarea, era dar a conocer al pueblo de México lo que están por definirse hoy aquí en esta Suprema Corte de Justicia, que no es un problema solamente para los jubilados y pensionados. Finalmente, como sea, nosotros tenemos ya un derecho conquistado, un derecho adquirido. El problema es para los trabajadores en activo e incluso para los futuros trabajadores. Porque si hoy, aquí en la Suprema Corte de Justicia, se legaliza lo ilegal, si llevan a una condición de constitucionalidad el pago con UMAS de nuestras pensiones, estarán condenando a millones de trabajadores de México a una vejez de precariedad. Ya se dieron aquí algunos datos. Efectivamente, el problema de los salarios en México, a pesar de los aumentos que ha habido, no alcanza para resarcir el daño histórico que ha tenido en este renglón la clase trabajadora. Y hoy sabemos algo que ya sabíamos que iba a suceder desde hace 25 años, cuando se impuso el modelo de Afores, cuando se cambió el régimen social y solidario intergeneracional que venía funcionando con 3 pilares fundamentales, que eran la aportación del gobierno federal, la aportación de los patrones y la aportación de los trabajadores. Pilares fundamentales en que se sostuviera ese modelo que durante toda la vida, hasta 1997, disfrutamos los mexicanos. Pero llegó Ernesto Zedillo en 1997 y retomando lo que se había implementado a principios de los años 80 en Chile con Augusto Pinochet, impusieron el modelo privado de pensiones. Seguramente la reforma más profunda y más lesiva para los trabajadores de todo el periodo neoliberal. Y hoy estamos viendo sus consecuencias. Ya no es algo que va a pasar, es algo que está pasando. De 4 trabajadores que van y solicitan su pensión bajo el modelo de Afores, 3 reciben negativa de pensión y los están condenando a una pensión de un salario mínimo. Ese es un acto criminal de lesa humanidad. Es a lo que están condenando a la clase trabajadora del país. Y en ese sentido nosotros alertamos y hacemos el llamado y la exigencia a estos ministros de la Suprema Corte de Justicia que no fallen en contra nuevamente de la clase trabajadora. Históricamente sabemos que corresponden sus decisiones a una clase que no precisamente es la clase trabajadora. Actúan por consigna y representan intereses ajenos de los trabajadores. Hoy tienen en sus manos la posibilidad de reivindicarse. Si no lo hacen, la historia los va a juzgar como aquellos que condenaron a una vejez indigna a los trabajadores de México. Esa es la lucha. Esperemos un fallo favorable. Y si no, ya lo ha dicho nuestro compañero secretario general, compañero Martín Esparza, iremos a donde sea necesario ir, a las instancias que haya que ir, pero no vamos a quitar el dedo del renglón en defensa de la seguridad social y la defensa de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores de México. Muchas gracias por su presencia. ¡Que vivan los jubilados! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva la nueva Central de Trabajadores! ¡Viva la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana! ¡Hasta la victoria! Jubilados unidos jamás serán vencidos. Jubilados unidos jamás serán vencidos. Y bien, camaradas, vamos a dar continuidad a este mitin y vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la nueva Central de Trabajadores, a nuestro compañero Martín Esparza Flores.
Bien, compañeras y compañeros de las distintas organizaciones que integran la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, de la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores, les hacemos un amplio reconocimiento por el esfuerzo y la lucha por defender el sistema solidario de pensiones. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, camaradas. Hoy se ha enlistado en la segunda sala el amparo promovido a través de la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores, que queremos decirles a todos, fue un paso importante que dimos varios sindicatos, como el Sindicato de Pasajeros de la Ciudad de México, que encabeza el compañero Hugo Bautista, los compañeros de ASTIMI, los compañeros de las Federaciones de Trabajadores al Servicio del Estado. Varios discutimos para dar paso a la creación de esta organización sindical denominada Nueva Central de Trabajadores. Hoy podemos señalar que ese proyecto que inició hace varios años, hoy es una realidad. La Confederación Nacional de Trabajadores tiene personalidad jurídica para poder interponer cualquier recurso legal en beneficio de los jubilados, en beneficio de los trabajadores de todo el país, camarada. Por siempre las autoridades siempre han querido combatir que las organizaciones de trabajadores no tenemos personalidad jurídica o interés jurídico. Y en este juicio de amparo está claramente establecido que los trabajadores tenemos el derecho de organizarnos en sindicatos, los sindicatos en federaciones, las federaciones en confederaciones, para defender el interés jurídico de sus agremiados. La Nueva Central de Trabajadores es una realidad, camarada. Ayer estuvimos aquí, tuvimos audiencias que le llaman de oídas y nos entrevistamos con el ministro Luis María Aguilar Morales, su ministro que ya lleva varios años aquí. Los antecedentes ya los conocemos. A él lo propuso Felipe Calderón Hinojosa y lo ratificó el Senado de la República. Y recordamos, hace casi 10 años, el 30 de enero del 2013, esta misma segunda sala se encargó de revocar el amparo a los trabajadores del SME que nos regresaba a trabajar en CFE como patrón sustituto. Pero esta misma sala ha hecho una y mil cosas. Ayer nos dijo que el sentido de su voto iba a ser en términos de la Constitución, de la ley y los tratados internacionales. Incluso dijo: yo me jubilé en el sistema del ISSSTE y mi pensión apenas es como de 7,500 pesos al mes, lo cual no puede ser que con eso pueda subsistir un trabajador en edad avanzada cuando alcance la pensión. Así le dejamos claro que íbamos a estar aquí presentes y que íbamos a observar el sentido de su voto y del sentido de la resolución, porque no nos vamos a quedar cruzados de brazos, camarada. Esta es una etapa nueva de lucha porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Hablamos también con el ministro Javier Lainez
nos escuchó perfectamente. Él se expresó también diciendo cómo fue posible que no se haya abierto el diálogo con los trabajadores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Al final también dijo que iba a razonar el sentido de su voto. A él, ¿quién lo propuso para ser ministro? Enrique Peña Nieto. Y fue ratificado por el Senado de la República. También platicamos ayer con la ministra Loretta Ortiz, una ministra que siempre ha luchado por defender los derechos de los trabajadores y estuvo en muchas ocasiones en el movimiento social y en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ella dijo: tengo hijos que no van a alcanzar una pensión por el sistema que hicieron de reforma de Ernesto Zedillo para privatizar las pensiones. Dice, la lucha de ustedes es una lucha legítima y va a razonar su voto. Estuvimos también con el secretario de Acuerdos de la ministra Yasmín Esquivel, la que está hoy en el ojo del huracán, en el tema de la tesis, en el escándalo que hay, que su tesis fue plagiada. Y ese es un tema que sí pone entredicho el tema de la Corte, compañeros. Lo dijimos con el secretario de Acuerdo. Para nosotros es importante saber cuál va a ser su sentido de los votos. El único que no nos quiso dar audiencia fue Alberto Pérez Dayán, que es el ministro presidente de la segunda sala. Fue propuesto por Felipe Calderón Hinojosa y ratificado por el Senado de la República. Hoy la audiencia no se está transmitiendo por el canal judicial, están en su salón. Esperemos más tarde cómo se publica la resolución de la sentencia. El cuerpo jurídico lo va a revisar. Vamos a solicitar copia certificada de la resolución para que se analice el sentido de la resolución y el sentido de cada ministro de la Corte, que ahí los pusimos. Ahí están los pendones. Si el sentido de cada ministro es en contra de los trabajadores, en contra de los pensionados, serán traidores a la Constitución y traidores a los trabajadores. Y esta lucha empieza, compañeros, pero hay que analizar por qué es la tarea que tenemos que llevar a nuestros centros de trabajo, a explicarle a los compañeros de base. Estamos enfrentando no a una iniciativa, sino a un sistema político. ¿Ya les parece un deporte a los legisladores aprobar reformas contrarias al interés de la Constitución y al interés del pueblo de México? Se va a celebrar un aniversario más de la Constitución del 17. ¿Y saben cuál es el discurso oficial? La Constitución conserva el espíritu del constituyente del 17. Solamente el espíritu, porque ya la desmantelaron para los intereses de las multinacionales, para los intereses de los gobiernos en turno. Por eso, compañeros, es importante explicarle a los compañeros jubilados, pensionados, a los trabajadores, a los estudiantes, porque imagínense qué futuro le espera a los trabajadores
que no tienen un empleo permanente, que no cotizan. ¿Cuándo van a poder ahorrar para una pensión? Nunca, camarada. Se va a condenar a la clase trabajadora a vivir en la miseria. Ya lo decía nuestra compañera del IMSS, pensionada, y no le alcanza su pensión para lo más mínimo. Canasta básica, los alimentos, menos para pagar la luz, menos para pagar el gas, menos para pagar los servicios o la educación. De esa manera queremos vivir, camaradas. No podemos. Mientras que en el país tenemos a los hombres más ricos del mundo, una clase trabajadora que está por debajo de los salarios de los chinos. Y se vienen las inversiones ya anunciadas. Quieren mano de obra barata, sin sindicato, sin seguridad social, con la miseria del salario mínimo, o ahora las pensiones pagarlas en la UMA. ¿Vamos a permitir que eso siga sucediendo, camarada? ¡Claro que no! Por eso, compañeros, el llamado es a explicarles en las plazas públicas, en los centros de trabajo, quienes aprobaron la reforma que hoy estamos combatiendo. Fueron todos los partidos políticos, todos, sin leer la iniciativa. Fast Track, levantaron el dedo. El mismo día que la aprobaron en la Cámara de Diputados, se fue a la Cámara de Senadores. Y allá en la de Senadores, por la noche, sin darle lectura, la aprobaron levantando el dedo aquellos que nos dijeron que iban a cambiar. ¿Cuánto dinero les dieron? Todo eso afecta a los trabajadores, afecta a los derechos adquiridos. Por eso hay que pedir muy bien la información. ¿Qué diputados de qué partido político levantaron el dedo para condenar a los trabajadores y pensionados a vivir en la miseria? ¿Qué senadores levantaron el dedo? ¿Cómo fue posible que se haya pasado esta infamia por el Ejecutivo de nuestro país y la hayan publicado en el diario oficial de la Federación para hacerla válida? No, compañeros, hay que levantar la voz, hay que hacer la denuncia, pero sobre todo mantengamos la unidad de los trabajadores, de los jubilados, del movimiento social, y fortalezcamos a la nueva central de trabajadores. ¡Que viva la lucha de los trabajadores del país, camaradas! ¡Viva los pensionados, jubilados y adultos mayores! ¡Viva la nueva central de trabajadores! Muchas gracias. Síguenos a través de www.radiosme.org.